Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. No tengo dudas que el programa de anoche los dejó muy pensativos. Y como decía, continuará. Hoy vamos a continuar. Es interesante tratar. Jesús respondió a preguntas sobre el fin del mundo. Quisiera tener noticias de un mañana mejor en la tierra. Pero lo que Jesús nos dice es muy desafiante. Yo quiero leer con ustedes las cosas que Jesús nos mencionó de lo que iba a venir en los últimos días, que no tenemos duda de que de alguna manera se están manifestando. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Las cosas que había mencionado. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Escuche, son principios de dolores. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, pestilencias como el COVID, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán, viene aquí la dificultad para los que somos fieles con el Señor, entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entre los redimidos por la sangre de Jesucristo, llega hasta ahí, hasta la iglesia, terrible. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Escuche, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Es interesante lo que entendemos, lo que conocemos a través de la Biblia. Por haberse multiplicado la maldad, el amor se resfriará, el amor empezará a desaparecer. Yo sí quiero advertir a los padres sobre los días difíciles para nuestras generaciones. La educación, recuerde, se da en el hogar, en las instituciones que llamamos, entre comillas, educativas, la escuela, el colegio, la universidad y demás. Allí se recibe instrucción para ser un excelente profesional. Allí no se mandan los niños para ser educados. La educación se da en el hogar, en la casa. Es muy importante que lo entendamos. ¿Dónde se da la educación? En la casa. ¿Dónde aprenden los hijos, los niños, el poder del respeto, del honor, de la honra, de la obediencia? ¿Dónde forman su carácter? Para no decir mentiras, para hablar siempre la verdad. No en el colegio, no en la universidad, no en la escuela, es en el hogar. En el hogar tenemos que tener cuidado, porque después tenemos el dolor. Le voy a hacer una pregunta después de que vean este video de continuación de ayer. Veámoslo. Mire, hace 3 días que desapareció. Ella no ha llamado ni nada. Ella es muy joven, no acostumbra a perderse así. Ella siempre nos llama. Una llamada, ni un texto, nada. Ella no ha llamado. Bueno, lo prometido es deuda. Nos vemos la próxima semana.
Perfecto. ¿Qué crees que le dispararían en la cabeza? Seguramente trató de escaparse. Estas mafias no dejan ir a una víctima viva. La joven que fue encontrada muerta con un disparo en la cabeza fue identificada como Marely Gómez. Según voceros de la policía, no existen pistas que conduzcan a los responsables de este crimen. Se cree, sin embargo, que puede estar relacionado con el tráfico humano para esclavitud sexual, una rama del crimen organizado que cada día cobra más víctimas a través de raptos, engaños laborales y trucos similares. 7 millones de víctimas de la trata de personas, de las cuales 10 millones son muchachas explotadas por agentes privados con el solo propósito de usarlas en el mercado. La trata de personas esclaviza a niños y jóvenes, sometiéndolos a los más crueles tratos por parte de gente sin escrúpulos que lo que quiere es satisfacer aberraciones personales. Lamentablemente, las leyes no tienen la capacidad para abarcar la extensión que ha tenido este mal a nivel mundial. En este mismo instante hay padres con la pesadilla de no saber dónde están sus hijas. Esas familias necesitan consuelo y es allí donde nosotros podemos tomar acción, donde nosotros tenemos que tomar acción. La pregunta que tengo es, ¿estaba la madre desde que la niña le pidió, que le informó lo que iba a pasar? ¿Dónde estaba el padre? Tal vez era viuda, pensemos, pero posiblemente era una mujer separada que tuvo que criar a su niña y protegerla, porque el padre no aparece. Parece que el amigo que aparece al final no es el padre de ella, porque no es con el padre que la niña habla, es con la mamá. Y entonces la mamá es la que le dice lo que tiene que hacer. No es malo que la madre participe en la educación, pero es el padre el que tiene la responsabilidad principal. Espero que hayan notado esa diferencia realmente diametral y bastante importante en este video. ¿Cuáles son las bases entonces que estamos dejando a nuestros hijos hoy? El Señor dio en el libro de Deuteronomio una frase que se llama el Shema Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Esa es una expresión que tiene, basada en los 10 mandamientos, que Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces el pueblo de Israel tiene esa expresión que se llama el Shema Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice, llamarás al Señor tu Dios, a ese único, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y a quién le entregó Dios esa responsabilidad? Al Padre. Si ustedes leen Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 en adelante, dice especialmente el versículo 6, y ahí comienza, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. ¿A quién le dice eso? Al papá y a la mamá. ¿Sabes
papá, mamá que me escuchan, ¿sabe los 10 mandamientos? Las palabras que Dios mandó están en tu corazón. Si no están en tu corazón, ¿cómo las vas a repetir a tus hijos? Por eso dice enseguida, y las repetirás a tus hijos. Estando en el camino, estando en la casa, al acostarse, al levantarse, en cualquier momento, las repetirás a tus hijos para que ellos aprendan el temor de Dios. Los 10 mandamientos, mis amados amigos y hermanos, son una necesidad. Hay que enseñarle a nuestros hijos y los padres también tienen que sujetarse a ellos. No para ser salvos, pero para ser protegidos de la corrupción que hay en el mundo. No sea que después tengas que tener el dolor de esta madre por ver lo que le pasó a su hija. Este es un mensaje de advertencia. Que Dios nos ayude. No soy profeta ni hijo de profeta. Es una ley. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias por este pensamiento, esta reflexión. Señor, puede inquietar a muchos, pero prefiero inquietarlos con la verdad que con otro tipo de eslogans, con otro tipo de mentiras y de engaños. Yo no quiero hablar de un evangelio de prosperidad, sino de un evangelio de obediencia, que es el que trae la verdadera prosperidad. Señor, te bendigo por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados amigos, no quería perturbar su noche, pero quiero que piensen en sus hijos, en las próximas generaciones. Y que Dios nos ayude para vivir en obediencia a Dios. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo.